La Asamblea Nacional del Poder Popular sesionando y el régimen cubano aprovechándose para anunciar que no renuncia a la máxima expresión de la represión, o sea, la pena de muerte por fusilamiento, y dicen que para quien lo dude, que escuche al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que generó polémica al amenazar con la aplicación de la pena de muerte como defensa del régimen cubano y para mantener la tranquilidad ciudadana. Sus declaraciones se produjeron durante una intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se aprobó la nueva ley del Código Penal Militar. Veamos. Esta sanción se mantiene, igual que en el... Está ahí. Siempre hago el comentario siguiente. Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Es decir, hay una actitud en ese sentido de no aplicarla. La última ocasión en que se aplicó, recordarán los diputados, los que tenemos más edad y probablemente también los de menos, porque saben la referencia, cuando aquellos acontecimientos del secuestro de la lancha y toda aquella situación que se dio, fue la última vez que se aplicó. Después ocurrió además que en el año 2008 la alta dirección del Estado cubano tomó la decisión de conmutar la pena. Conmutar quiere decir sustituir los que tenían impuesto ya y estaban, digamos, en distintos estadios, tenían impuesta la pena de muerte, conmutarla por la máxima sanción de privación de libertad, que entonces estaba en una facultad que tienen en todos los países y que es práctica en el derecho internacional las máximas autoridades estatales y que Cuba también la tiene. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, reveló el verdadero rostro del régimen comunista al recomendar el decomiso de productos y propiedades como forma de poner mano dura contra los que violen las leyes. Pues está demostrado que esa, dice él, es la sanción que más le duele a la gente. Veamos un reportaje al respecto realizado por Alejandro Marcano para Martí Noticias. Una gran indignación y repudio generaron estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Popular del régimen cubano, Esteban Lazo, que se han viralizado con infinidad de críticas en las redes sociales. Y caballero, la sanción que más le duele aquí a la gente, que le quiten las cosas, más que las multas. Más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes en este país, esto es un país de derecho. Si tienes una licencia, te quito la licencia, y si sigues violando, vas a los tribunales. La mayoría de las críticas giran en torno al tema que demuestran que Cuba no es un país de leyes y el derecho lo aplican solo para beneficio de la dictadura. Que de forma rudimentaria ha hecho una exposición brillante de la práctica del comunismo cubano a través de más de 6 décadas, describiendo uno de sus mecanismos, o varios de sus mecanismos, para mantenerse en el poder y lograr la domesticación social. Analistas y tuiteros insisten en destacar las expresiones y gestos del funcionario castrista. Aseguran que este gesto de la mano, que generalmente se utiliza para expresar el robo, es una clara confesión del modo operativo del castrismo. ¿Cómo tienen tanto cinismo de decirnos en nuestras caras que hay que quitarnos más cosas, como si fuéramos unos niños chiquitos? Señores, estamos hartos de la represión, del cinismo de ustedes. Y cómo estamos viendo esa nación en fuga constante. Es hora de que los cubanos, nicaragüenses, venezolanos sigamos en las redes exigiendo lo que nos corresponde, elecciones libres y pluripartidistas. Es lo único que nos toca para estos cínicos, estos inmorales y estos delincuentes. Los analistas aseguran que esta declaración de Esteban Lazo es una clara muestra de la represión que han ejercido sobre el pueblo desde hace 64 años. Hablaba del saqueo, del poder político, de la arbitrariedad de la ley y, en última instancia, la represión, todos mecanismos del ejercicio del terrorismo de Estado. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, insiste en que estas palabras de Lazo muestran una gran tensión interna en las filas del castrismo. Pero además es evidente, es claro entre los regímenes comunistas, que el poder detrás de las escenas, sea Raúl Castro, sea Alejandro Castro, les interesa este conflicto, este debate entre Díaz-Canel o Lazo.
o para destruir a Lasso, o para destruir a Díaz-Canel, o para destruirlos a ambos. El hecho es de que dadas las presiones del pueblo y dada la creciente presión internacional sobre el régimen, el comunismo cubano internamente comienza a manifestar públicamente sus grandes diferencias. Para otros son interminables las violaciones de los derechos humanos y del fracaso de la revolución cubana. Esteban Lazo, el criminal que está al frente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, amenaza con que sabe lo que más le duele a la gente, que le quiten las cosas, dice. Y lo hace en primera persona. Te quito, y entonces te llevo y te quito y te llevo a los tribunales. No, bien sabes, criminal, lo que más le duele a las personas, que les roben a sus seres queridos, como a los 1.047 prisioneros políticos, o los más de 5.000 hijos que están sin sus padres por la ley de los 8 años, criminales. Sus palabras son un insulto a la inteligencia y desde luego se tienen que interpretar como un ejemplo clarísimo de la grave crisis en la que se encuentra el régimen comunista cubano, incapaz de dar solución a algo tan sencillo como es dar de comer a la gente. Esteban Lasso se puso nervioso, gritó, gesticuló y adoptó una actitud que no se corresponde con la de un dirigente político. Pero a pesar de que el régimen tenía organizado todo el espectáculo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hubo un diputado, el diputado del municipio Playa, Carlos Miguel Pérez, que rompió el programa y se quejó en televisión nacional porque el sueldo del cubano no le alcanza ni para una barra de queso. Veamos. Yo nací en el año 86 y en aquella época, yo no lo recuerdo, pero era cuando se podía ir a comprar el yogur a la bodega liberado, riquísimo aquel. Pero cuando ya empiezo a hacer uso de razón, nunca he recordado el momento en el que el salario en Cuba jugó el papel de satisfacer 100% las necesidades de nuestro pueblo. Esto quiere decir, junto con lo que aquí se ha expresado de que el salario ha tenido un 50% de capacidad, una disminución del 50% de capacidad de compra en todo el sistema de comercio estatal, no estatal, quiere decir que es muy difícil que la manera en que hoy hemos diseñado nuestra economía, nuestro salario, pueda existir un precio que, digamos, 100%, que la gente va a estar feliz con eso y que le va a alcanzar su salario para satisfacer esas necesidades. Les pongo un ejemplo. No hay un queso Gouda que cueste menos de lo que se le paga en un mes a un trabajador estatal. Estamos hablando de mínimo 4.000 a 6.000 pesos. Cuesta una barrita de queso Gouda de esta. Sí. Y como se importa, no se produce en el país, ese es el costo mínimo, el mínimo. Para que se entienda, señores, que ese pensionado, ese asalariado de 4.000 pesos como promedio que tenemos en el país, nunca va a estar conforme. Y dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora el dictador Miguel Díaz-Canel asegura que se están exagerando los casos de violencia de género en Cuba, porque según él, hay un claro empeño imperial de crear un clima de inseguridad y de desconfianza ciudadana que fracture, según dice él, la unidad popular en el país. Con su antigua costumbre de comparar a Cuba con Estados Unidos, el mandatario aseguró que hay una mirada incisiva a la situación del país y que, sin embargo, el deterioro social, la brutalidad policial, entre otros actos violentos, sea creciente en la sociedad norteamericana. O sea, mira la paja en el ojo ajeno. Sin embargo, estas declaraciones se producen a menos de una semana del asesinato de la joven Lady Mariam Durruti García por su expareja en San José de las Lajas, Mayabeque, el feminicidio número 53 en lo que va de año en Cuba. Y una noticia insólita e indignante. El artista visual cubano Iván Carbonell Machuti denunció a través de las redes sociales que tras 2 años visitando la tumba de su madre en el cementerio, ahora descubre que el cadáver nunca estuvo en esa tumba. El denunciante cuenta que durante la pandemia sus 2 padres fallecieron en el mismo mes y fueron sepultados sin su presencia porque en ese momento los familiares no acompañaban a los difuntos por prevención de contagio del COVID-19. El cubano reside en el municipio de Florida, en Camagüey, y dijo que durante 2 años estuvo visitando el cementerio para llevarle flores a sus padres, sin saber que su madre no estaba enterrada en ese lugar.
El cubano le exigió al director del cementerio que buscara el libro donde supuestamente se lleva un control de las personas que entierran en el Campo Santo, pero su madre no apareció en el libro. El ejecutivo le refirió que el cadáver fue trasladado desde el hospital al cementerio sin boleta de enterramiento. Él dice, me reuní con instancias directivas del territorio y los puse al tanto de mi compleja situación. Además me reuní con el director municipal de Comunales, el cual manifestó que le daría solución al problema y que al día siguiente estaría en el cementerio para darme una respuesta. Me pidió un término después de una semana y me pidió que mantuviera la calma. El cubano manifestó que aunque pasó una semana, sigue sin respuesta. Solo le dijeron que debía esperar el mes de julio hasta que terminaran las exhumaciones o si no revisar si el cadáver de su madre está en otro cementerio. Increíble. Señores, triste testimonio. La holguinera María Lourdes Nodarce Frómetas y su sobrino, un niño de pocos años, se ven obligados a pedir limonas en las calles de Holguín para poder comprar el pan de cada día. Vean ustedes. Para comprar un pan. 90 pesos al mes. No hay harina, ¿ya qué vas a comprar? Para comprar un pan y para comprar una libra de harina, pero ya cerraron el mercado. Una libra de arroz, 180 pesos. Y allí en el merendero que es, una ración de congre, 170 pesos. Ahí en el Parque San Juan. Está duro la vida. Y hace 4 días que no traen el pan. Y ahora en el barrio no hay ni la tica de café, es a 80 pesos. Cuarto grado, ¿no? Cuarto grado. No es inteligente, no es desaprobado. Dice que el hombre allí, no niño, no pida. No, nada. Yo seguí con el niño caminar. Está bien, tío. ¿Qué vas a hacer? Un pan 90 pesos. No, que va todavía. Son 23. Hay una ración de pan de 170 pesos. Ahí en la pizzería del Parque San Juan. Y desde el oriente del país nos llega esta denuncia. Se están destruyendo las guaguas por la falta de mantenimiento que está incidiendo en accidentes, incluso incendios, como lo ocurrido ayer en Baracoa, Guantánamo, en El Guayabo, donde un ómnibus de transporte se incendió quedando completamente calcinado por las llamas. Veamos las imágenes. Ya, Danica, ven más, que aquí se coge bien. Mira, eso sí era. Dios, pero ya no sentí explosión ni nada. El video fue subido al grupo Accidentes, Buses y Camiones y según los choferes de la zona, uno de los motivos era la cantidad de remiendos que tenía el ómnibus, que obviamente no cumplían las normas de seguridad para el transporte. Pues ya la guagua había sufrido otros accidentes y estaba llena de parches, remiendos, piezas improvisadas, así que ahí lo tienen. Hacemos la primera pausa, señores, y al volver, cubanos del sur de la Florida reaccionan ante el último vuelo de deportaciones desde aquí, desde el sur de la Florida, hacia Cuba. Y el expresidente Donald Trump revela que tiene marcas de su propiedad registradas en Cuba y Rusia, entre otros países controversiales. Ya volvemos, no se vayan.